casa de Dios es nuestra casa. Betel San Luis Potosí, la casa de Dios es nuestra casa. Gloria a Dios, gloria a Cristo, gloria a Jesús, gloria al Rey, alabanzas a su nombre. Regálele una sonrisa ahí a su vecino, por favor. Muéstrele el gozo de Dios en su vida. ¿Ya lo hizo? Padre, gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias porque sin ser dignos, tú nos has hecho parte de tu familia. Gracias porque aún siendo pecadores, tu Hijo amado murió en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. Permítenos, Padre, aprender de ti. Permítenos imitarte, oh Dios. Permítenos amarte y obedecerte, Señor. Padre, ayúdanos, te lo suplicamos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Este mes es el mes que estamos hablando de la familia. De hecho, también allá afuera hubo hace muchos años un presidente que instauró, pero ya la sociedad ya se le olvidó, el Día de la Familia. No sé si algunos recuerden, pero ya se olvidó afuera. No sé si era el primer domingo de marzo, algo así. Pero la familia no tiene que tener un día, ¿está de acuerdo? Es todos los días, todos los días. Dios creó una pareja, Dios creó una familia, porque Dios sabe que la familia no solo es la célula más importante de la sociedad, es lo único. Sin familias no hay nada, no hay reino. El reino de Dios va a ser habitado por familias. Sin familias no hay iglesia. ¿Quién compone la iglesia? Las familias. Amén. Y hoy quiero hablar acerca de formando hijos fuertes. Es un tema muy amplio, es un tema muy importante, la familia, pero quiero solo enfocarme en formar hijos fuertes. Pero quiero establecer dos principios primero. Número uno, que entendamos que hay una parte que Dios hace y que hay otra parte que nos toca hacer a nosotros. Hay muchos que enseñan que Dios ya lo hizo todo, lo hace todo y siempre lo va a hacer todo. Esto es erróneo. Dios es todopoderoso, sí, pero Dios ha delegado en nosotros responsabilidades. Yo sé que afuera siempre se exigen los derechos y mis derechos y mis derechos. Nunca se habla de obligaciones. ¿Se da cuenta? Siempre reclamamos derechos, pero nunca reclamamos obligaciones. Lo mismo en Dios. Dios nos ha dejado una parte para hacer. Y la parte que nos toca hacer a nosotros no la va a hacer Dios. Aunque usted no lo crea. Aunque usted piense lo contrario. Ese es un principio general. Otro principio que quiero establecer antes de entrar al tema es que la teoría es una y tristemente la práctica es otra cosa. ¿A qué me refiero? Que podemos tener mucha información, mucho conocimiento, pero a la hora de practicar ese conocimiento, de poner por obra esa información, se nos dificulta, se nos complica. ¿Cuántos están de acuerdo? Como que hay una separación, un divorcio. Yo escucho personas, y qué bueno, que recitan la palabra de Dios, muchos textos, qué bueno. Pero yo siempre digo, a mí no me sorprende que sepa mucha Biblia, a mí me sorprende la forma en que vive, cómo se conduce. ¿Por qué digo esto? Porque la vida con Dios es la vida diaria, no es la vida del domingo en la iglesia, no es la vida del viernes de oración, no. La vida con Dios es todos los días, donde yo esté, en el trabajo, en la calle, en la casa, donde esté.
Gloria a Cristo. Los hijos, hermanos, son un regalo precioso de Dios y una bendición. Dice la Biblia que es herencia de Jehová. Vaya conmigo al Salmo 127, versículo 3 en adelante. Dice: he aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Salmo 127, 3 al 5. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Dice que los hijos es una recompensa, es una bendición, es una herencia de Dios. Amén. Y el objetivo de ser padres es formar hijos sabios y fuertes que conozcan y honren a Dios con sus vidas. Yo sé que hay una gran diferencia. Afuera no se preocupan por la familia ni por los hijos. Se preocupan por muchas otras cosas, pero menos por esto. ¿Cuánto tiempo pasa una persona para obtener un título a nivel licenciatura? ¿Cuánto? Si contamos solo desde la primaria, ya sin tomar en cuenta preescolar, ¿cuántos años le lleva? Como unos 17, ¿no? 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria y unos 5 o más de la universidad. 17 o 18 años para obtener un título de licenciatura. ¿Y cuántos años tomamos para formarnos como padres? No, pero ¿cuánto tiempo hemos tomado o invertido para formarnos como padres? Tristemente nada. Crecemos y si tuvimos buenos padres, gloria a Dios, pero si no, así fuimos formados y así nos casamos y así formamos a nuestros hijos. Y a veces no meditamos si yo tuve una buena formación o no. A veces nos pasa como al católico, con mucho respeto lo digo. Yo he preguntado al católico: ¿y usted por qué hace eso? Pues no sé. Mi abuelita lo hacía, mi papá lo hacía y yo lo hago. ¿Pero por qué o para qué? Pues no sé. Y así nos pasa a nosotros. ¿Cómo está formando sus hijos? Si nos preguntan, no, pues como mi abuelita, como mi papá. ¿Y si ha preguntado usted si es la manera correcta? ¿Verdad que no? ¿Cuál es el manual para formar hijos fuertes? La palabra de Dios. Aquí está el manual por excelencia. Es la fuente de vida, de sabiduría y de bendición. Tendríamos que ir a la palabra y poder educarnos en la palabra para saber si lo estamos haciendo bien o no. Vaya conmigo a Proverbios, versículo 23. Capítulo 23, versículo 24, Proverbios 23, 24. Dice: el padre del justo se regocijará en gran manera, y el que engendra a un sabio se alegrará en él. ¿Qué hace el padre del justo? Se regocijará, dice esta versión. Se alegrará en gran manera, y el que engendra a un sabio se alegrará en él. ¿De qué está hablando? De papás que han formado hijos justos, hijos sabios. ¿Qué le produce a él? Regocijo, alegría. Pero ¿qué le produce a aquel papá que no ha formado hijos sabios ni justos? Tristeza, dolor, problemas, aflicciones. Yo con mucha frecuencia escucho, no solo entre hermanos, sino en la sociedad. Yo me desenvuelvo en secundaria y llegan muchos papás y me dicen: no sé qué hacer con mi hijo o con mi hija.
Me salieron malos mis hijos. ¿Ha escuchado eso? Me salieron malos mis hijos. ¿Y sabe usted que los hijos no salen ni malos ni buenos? Nacen siendo bebés, como este bebé que está aquí, que todavía no habla, no camina. Es un bebé. ¿Quién lo va a formar? Sus papás. Y de la forma en que sus papás lo formen, así va a ser. ¿Me explico? De la forma en que los papás formen a este bebé, él así va a ser. Si lo forman correctamente, va a ser un hijo sabio y justo. Si lo forman incorrectamente, va a ser un hijo perverso, irresponsable, que avergüence y dé tristeza a los padres. ¿De quién es la responsabilidad? De nosotros como padres. Responsabilidad que a veces no queremos asumir. Y nos pasa como a todo ser humano cuando las cosas salen bien. Entonces sí, con orgullo decimos, mi hijo, mi hija. Y cuando están mal, nos queremos esconder y decir que no sepan que yo soy el papá o la mamá. ¿Cierto? La Escritura da instrucciones concretas a los padres acerca de cómo formar a sus hijos. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4 está hablando a nosotros los padres y nos dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, formarlos, educarlos. Y dice dos cosas: en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es disciplina? Disciplina viene de discípulo, de enseñar, de moldear, de formar. Y amonestación, ¿qué es amonestación? Llamar, ¿qué? La atención. ¿A cuánto les gusta el fútbol? Uno, dos honestos. Y los demás. En el fútbol se utiliza que sacan una tarjeta amarilla y le dice: estás amonestado. Es decir, es preventivo, porque si le sacan una segunda, lo expulsan, lo sacan del juego. Amonestar es prevenir para no fracasar. Amonestar es educar para que no sea destruida su vida. ¿Cómo podemos los padres provocar a ira a nuestros hijos? Yo anoté aquí algunas cosas. Número 1, fijando normas imposibles de cumplir. Cuando usted como papá, mamá fija normas que son imposibles de cumplir, está provocando a ira a sus hijos. ¿De qué otra manera? Cuando los padres se burlan, ridiculizan o humillan a sus hijos como forma de castigo. ¿De qué otra forma? Cuando nosotros los padres somos hipócritas y les exigimos conductas a ellos que nosotros no hacemos. Muchas veces exigimos algo que nosotros no hacemos. Y eso es provocar a ira. ¿De qué otra manera? Cuando se les trata diferente a los hijos. Yo sé que aquí no pasa, quizá ya en Inglaterra o en Rusia, pero a veces los papás tratamos diferentes a los hijos. Y muy pocas veces lo aceptamos, no lo reconocemos. Pero cuando tenemos preferencias por uno u otra, provocamos a ira.
¿Tratamos diferente a los hijos? Yo sé que la mamá y el papá me va a decir, no, hermano, yo los quiero igualito. Sí, los ama igual, pero los trata diferente. Y entonces hay preferencias. Y eso es provocar a ira a nuestros hijos. Dios, ¿qué dice Hebreos 12:6? Hablando de disciplina. ¿Qué dice Hebreos 12:6? ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Nadie lo ha encontrado? Porque Dios al que ama, disciplina. El pastor hacía una gran diferencia el domingo pasado entre amor y complacencia. Dios dijo, este es mi hijo amado, pero no se quedó ahí, dijo, en él tengo complacencia, en él estoy complacido. Y decía el tema, ¿yo puedo pecar y Dios me sigue amando? Sí. Pero la pregunta es, ¿se complace Dios de mí si hago eso? Claro que no. Porque sabe que el que más es amado tiene mayor responsabilidad de agradar al que le ama. Si usted se siente amado de Dios y usted siente ese amor de Dios, usted va a querer agradar a Dios. Va a querer agradarlo, no va a querer avergonzarlo, no va a querer fallarle. Entonces, si usted le falla constantemente, lo más seguro es que usted no se sienta amado de Dios, o que no esté valorando ese amor de Dios para usted. Porque a veces equivocamos el sentido. La gente se confunde. Y cuando Pablo hablaba de eso, dice, entonces hay gracia, entonces me voy a ir a pecar para que la gracia sobreabunde. Y Pablo dijo, no, están muy equivocados. Yo no estoy hablando de libertinaje. Yo no estoy hablando de que se vayan a pecar y que Dios va a solapar todo. No, yo estoy hablando de amor. Y si usted y yo nos sentimos amados por Dios, vamos a buscar agradarle y no avergonzarlo. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 22, versículo 15. No voy a hablar mucho de disciplina porque es el tema del próximo domingo. Solo quiero tocar 2 versículos. Proverbios 22, 15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina la alejará de él. ¿Qué dice? La necedad está ligada al corazón del niño. Oiga, ¿si lee bien? ¿Cómo dice su Biblia? ¿Cómo? La necedad está ligada al corazón del niño. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero dice que la vara de la disciplina la alejará de él. Disciplina es enseñar, modelar, pero aquí está hablando de que la vara modela. Pero hoy ya no se utiliza la vara, ¿verdad? Como está muy de moda los derechos humanos, ya no se utiliza la vara. Pero ¿sabe que la vara es necesaria? ¿No me cree? Diga ahí, capítulo 23 de Proverbios, versículos 13 y 14. Dice, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Sí lo leyó? No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, del infierno, de la destrucción. Papá, mamá, el proceso de la disciplina tiene 3 pasos. Número 1, enseñar a nuestros hijos qué está bien
y por qué está bien, qué está mal y por qué está mal. Sentarnos con ellos y enseñarles, decirles el por qué sí y el por qué no. Hay papás que nunca han enseñado y solo castigan. No es correcto. Segundo paso, si el joven, el niño se equivoca, darle una oportunidad y decirle: ¿te acuerdas que hablamos de esto? Sí, papá. Ok, te voy a dar una oportunidad. Solo una, no 2, no 5, no 10. Y el tercer paso es cuando ya, después de haber enseñado, modelado, después de haber dado una oportunidad y vuelve a hacerlo, entonces ya es por necedad. Entonces viene usted y aplica la vara. ¿Cómo? ¿En qué lugar? ¿Dónde? Eso lo tratará el tema. Quisiera extenderme, pero el tiempo no alcanza. Solo le diré, no es que usted esté enojado, no. Debe ser en paz, debe ser a solas, debe ser en un lugar correcto y en la parte correcta del cuerpo. No delante de los compañeros, no delante de la familia, no delante de nadie, en su cuarto, a solas. No jalones, no pellizcos, no bofetadas, no nada en sus pompas, solo 2, asunto arreglado. Pero después de eso hay que abrazar, hay que besar y decirle te amo para que el niño sepa de qué se trata. Modelar, hermanos, es el mejor de los ejemplos y las maneras de educar y formar hijos fuertes. Dice, y dicen bien, que el mejor ejemplo, que la mejor forma es el ejemplo, ¿no? Podemos escuchar y aprender, pero ¿cómo se aprende mejor? Viendo. Así como tu papá tratas a tu esposa, tus hijos aprenden. Así como tu papá y mamá hablas, tus hijos aprenden. Así papá, mamá, como tú buscas a Dios, tus hijos aprenden. Pero a veces los papás creemos que nuestros hijos son ciegos y sordos y que no ven y que no escuchan más que lo único que nosotros queremos decirles o que nosotros queremos enseñarles. Y a veces caemos en tantas ingenuidades pensando que ellos no se dan cuenta cómo soy, cómo hablo, cómo vivo. Qué tremendo. Hay una gran responsabilidad para nosotros, papás. Modelar a Cristo. El apóstol Pablo no se anduvo escondiendo ni se anduvo por las ramas. Él dijo: imítenme a mí de la misma manera en que yo imito a Cristo. Él no dijo como hoy la mayoría de hermanos dicen: no te fijes en mí, fíjate en Cristo. ¿Ha oído eso? ¿Qué significa eso? Excusas, pretextos para evadir nuestro compromiso, nuestra responsabilidad. El apóstol Pablo no hizo eso. Él dijo: imítame a mí de la misma manera en que yo estoy imitando a Cristo. Pero hoy decimos los papás: no te fijes en mí, fíjate en Cristo. Él no falla, Él es perfecto, yo soy imperfecto, yo fallo todos los días. No. Y no estoy hablando de perfección, sí fallamos, pero que en nuestro corazón haya el deseo ferviente de agradar a Jesús. El corazón de decirle a Dios: Padre, quiero vivir bajo tus normas, quiero imitarte, quiero en la práctica ser un ejemplo. ¿Sabe por qué hoy día la religión está tan devaluada? Porque todas las religiones enseñan teoría, pero no enseñan práctica. Todas dicen qué hacer, pero no lo hacen. Y eso es lo que Cristo encaró a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, y les dijo: ustedes saben mucho, ustedes de memoria recitan la ley, pero no hacen nada. Y lo mismo pasa hoy día. Sabemos mucho, qué bueno, pero ¿qué tanto aplicamos? De tal manera que nuestros hijos vean si yo verdaderamente amo a Dios,
si yo verdaderamente oro al Señor, si yo verdaderamente leo la palabra, si yo verdaderamente soy ejemplo de lo que digo que creo. Pero luego queremos que nuestros hijos sean sabios y justos, pero con un modelo y un ejemplo nada correcto. No se puede. Dice Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? No dice en tu mente, dice sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a ¿quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Estas palabras, está hablando de la palabra de Dios, estarán sobre tu corazón. Y diligentemente, es decir, con prontitud, con diligencia, las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas en tu casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, es decir, en todo tiempo. La palabra de Dios es el manual para vivir. La mejor forma de formar hijos fuertes, papás, es amarlos. Pero no ese amor que nosotros entendemos, porque pensamos que el amor es aquel que solapa y justifica todo, es aquel que permite todo. Ese no es amor. Dios, hablando a sus discípulos, les dijo: si me aman, guarda mis mandamientos. ¿En qué sabe Dios si le amamos o no? Si guardo su palabra. No si canto, no si alabo, no si predico, no, si guardo su palabra. En eso Dios se da cuenta si le amo o no le amo. De la misma manera, tenemos que aprender a amar a nuestros hijos en una forma equilibrada. Sí, hay que expresarles que los amamos, que son campeones, que son inteligentes, que son hijos de Dios, pero no solapar lo que está mal. Es que hay papá o mamá dice: es que te amo tanto. Pues si lo ama, corríjalo, disciplínelo, enséñele lo que está bien y lo que está mal y lo que no debe de hacer. Hay tanto, hermano, de verdad. Pero todo tiene que ver con nosotros, papás. Si yo no traigo celular a la casa de Dios, muy probablemente mis hijos no traigan celular. Pero si yo lo traigo, mis hijos lo traerán. ¿Cómo le digo que no lo traiga si yo lo traigo? Se pone seria la cosa, ¿verdad? Ay, hermano, es que tengo negocios. Dijo el Señor Jesús: vaya y atienda sus negocios, ya que tenga tiempo viene y me alaba. Vaya primero y póngase a cuentas con su hermano, ya que se arregle, venga y traiga su ofrenda. Ay, hermano, dura palabra. Los discípulos le dijeron: Señor, qué fuerte hablas. Y el Señor los amaba, ¿o no? Sí los amaba. Y les dijo: ay, amados, ay, preciosos, si se quieren ir, váyanse. Sí, así les dijo: amados discípulos, si se quieren ir, váyanse. Ese es el amor de Dios, no el amor nuestro. No es el amor convenenciero, no lo que a mí me interesa, me conviene, no. Es el amor de Dios. Por eso muchos afuera no entienden y dicen: ¿cómo Dios va a mandar al infierno si Dios es amor? Porque Dios es amor, no acepta el pecado, no tolera la iniquidad ni la maldad. Y dice que en su reino no entrará ninguna cosa inmunda, por ese preciso amor de Él. Y nos confundimos
Y así formamos a nuestros hijos. Hijo, te amo tanto que paso por alto todo lo malo que tú haces. No, eso no es amor. Eso es un amor equivocado a nuestra manera. Gloria a Dios. Papás, tenemos que tener carácter para formar a nuestros hijos. Hijo, esto no es correcto y esto no se hace. Pero es que me gusta o no me gusta. No, no es si te gusta o no te gusta, es que esto no se hace. Al menos bajo mi techo no se hace. Ya que seas mayor de edad y te independices, allá sí lo haces si quieres hacerlo. Ay, hermano, qué duro. Papás, estamos hablando de formar hijos fuertes, justos, sabios. No de formar hijos como lo está formando allá afuera la sociedad. Hijos que no respetan a los padres, hijos que no respetan normas, hijos que hacen lo que quieren, hijos que destruyen su vida y la de los demás. Pero aquí en la casa de Dios no estamos hablando de eso. Estamos hablando de formar hijos fuertes, sabios y justos. Y para eso se requiere que nosotros, papás, hagamos lo que nos toca. Sí tenemos que escucharlos, sí tenemos que dedicarles tiempo, sí tenemos que hacer todo esto, sentarnos con ellos, pero también tenemos que poner normas claras en casa, qué se permite y qué no se permite. Allá afuera, los jovencitos adolescentes de 12 a 15 años, secundaria, ellos deciden qué hacen y cómo lo hacen. No son los papás los que mandan, son ellos. Ojalá no esté pasando eso dentro del pueblo de Dios. Que sean los adolescentes los que decidan qué hacen y cómo lo hacen, y no los papás. Yo sé que esto no gusta, hermano, pero es necesario. Primero, que yo acepte que como papá, como mamá, es mi responsabilidad. Lo que mis hijos sean en el futuro o en el presente, los que ya son, es mi responsabilidad. Usted observe a sus hijos, a sus hijas, y lo que ellos son, bueno o malo, es tu responsabilidad. No es responsabilidad de Dios, no es responsabilidad del pastor ni de líderes de jóvenes. Es responsabilidad de ti, papá, de ti, mamá. Ponte de pie, por favor. Y en esta mañana quiero que cierres tus ojos, pero antes de orar, medites. Reflexiones un momento antes de orar, con tus ojos cerrados, por favor, y te preguntes: ¿cómo están mis hijos? ¿Cómo son? ¿Cómo viven? Medita ahí unos segundos. ¿Qué papel he hecho como papá, como mamá? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? Tú sabes cómo viven tus hijos, cómo son tus hijos. No le eches la culpa a Dios, ni al pastor, ni al líder de jóvenes. Si ha faltado ejemplo, di: Padre, perdóname. No he sabido ser el padre, la madre que tú me pides que yo sea. Si he dado mal ejemplo a mis hijos, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar. Ayúdame a dejar esos pensamientos, esas palabras, esas actitudes, esas acciones que no te honran a ti, oh Dios, que no te glorifican, sino que te avergüenzan. Ayúdame a obedecerte. Y después ayúdame, Señor, a amar a mis hijos, pero con un amor como el tuyo, un amor equilibrado, un amor que ama, pero que corrige, que disciplina. Un amor justo,
un amor verdadero. Ayúdame a escuchar a mis hijos, a pasar tiempo con ellos. Ayúdame a proyectarlos como hijos tuyos. La mejor y la mayor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es que ellos amen a Dios de todo su corazón, que ellos teman a Dios, que ellos sirvan a Dios, que ellos tengan experiencias genuinas con Dios. Está bien que te preocupes por lo material, pero preocúpate más por lo espiritual. Preocúpate porque Cristo se ha formado en ellos y que ellos realmente amen a Dios, le teman, le obedezcan, le sirvan. Porque al final lo único que podremos llevar en el corazón es si Jesús habita en nosotros o no. Señor Jesús, ayúdanos como padres. Ayúdanos a tomar la responsabilidad que tenemos, a no evadirla, a no eludir esa responsabilidad, sino a tomarla y decir: yo tengo que ser ejemplo para mis hijos. Yo tengo que enseñarlos, educarlos, formarlos de la manera correcta, de la manera adecuada. Ayúdanos como papá, como mamá. Señor, que levantemos a nuestros hijos para tu reino. Que dejemos una generación justa, sabia. Una generación que te ame, que te respete, que te obedezca. Que anhele servirte a ti sobre todas las cosas, Dios. Por favor, Señor, ayúdanos, te lo rogamos. En el precioso nombre de Jesús. Este programa te ha bendecido. Recuerda que tú puedes hacer una aportación voluntaria. Si nace en tu corazón, aquí tienes los medios necesarios para brindarnos tu apoyo, para así juntos seguir bendiciendo a más personas. Recuerda que la unión hace la fuerza, e Iglesia Betel hoy te necesita. Muchas gracias.